Seguimos en Fortaleciendo Mujeres y en este bloque vamos a presentar el tema de hoy, que es prevención del abuso infantil. Un tema tan importante, tan profundo, que creo que cada papá, cada mamá que está del otro lado, los chicos, toda la familia tiene que estar escuchando este programa, porque el corazón de este programa es transmitirle que estamos todos contra el abuso infantil. Y Noé, vas a presentar a nuestra invitada. Como decíamos en el primer bloque también, tenemos mucho que aprender, porque realmente hay veces que hay cosas que uno da por hecho, ¿verdad? Entonces sería bueno saber cuáles son los puntos, porque lo bueno es justamente eso, prevenir, adelantarnos a las cosas, Exacto, ¿verdad? Antes de que sucedan. Entonces para eso tenemos el honor de contar con la visita de una profesional. Ella es licenciada en psicopedagogía. Es la licenciada Mariela Alejandra Wolgen de Masuccini, así que bienvenida Mariela, un gusto de que estés aquí con nosotras. Gracias, Mariela. Bueno, gracias por invitarme. Es un privilegio poder venir y hablar de este tema. Para mí es muy importante trabajar en la prevención, que tiene que ver más con la parte educativa, enseñar más que el tratamiento, lo mío es más educativo. Te corrijo un poquito, Silvia, hablamos de la prevención sexual, ¿sí? De la prevención sexual del abuso infantil, del abuso sexual infantil, digamos, ¿sí? Más que, porque abuso es amplio, claro, ¿sí? claro. Podemos hablar de maltrato Abuso y de otros temas, pero esto infantil. es abuso sexual infantil. O sea, específicamente vamos a hablar del abuso sexual, sí. de cómo poder prevenir, Claro, ¿verdad? Una situación exactamente. de... Entonces, Mariela, si nos contás un poquitito, ¿qué es el abuso sexual infantil? Bueno, lo voy a hablar en forma, digamos, más práctica, ¿sí? Después le voy a dar el concepto. Yo lo noto, diríamos, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de un atropello a la integridad del niño, ¿sí? Se define, digamos, como contactos e interacciones entre un niño y un adulto, entre dos menores de edad, uno mayor, 5 años más o menos mayor que el otro, y cuando hay un adolescente o un niño que tenga poder y control sobre el niño, ¿sí? Sobre claro, el niño, porque es sobre la víctima. Contra la voluntad Por del supuesto, niño. por supuesto. Y si el agresor utiliza, digamos, al menor para estimularse sexualmente también, ¿sí? Hablamos, eso es el abuso sexual. Y hay varios tipos de abuso, ¿no? Sí, hay varios. Podemos hablar a grandes rasgos, digamos, dos tipos. Hablamos de un tipo que es sin contacto físico y hablamos con contacto físico. Cuando hablamos sin contacto físico, hablamos de, por ejemplo, mostrar los genitales, el adulto muestra los genitales al niño, ¿sí? O le pide al niño que muestre sus genitales. Eso es también otra forma, digamos, otro tipo de abuso sin contacto. Exponer al niño también a algún material pornográfico, a alguna producción pornográfica. Por ahí el niño no está, digamos, haciendo lo malo, diríamos, sino que está observando, lo hacen participar en esta producción, digamos. Pienso que por ahí es importante aclarar, ¿no? Un niño nunca está buscando ni esperando nada de esto, porque él vive en su mundo del niño, ¿no? Por supuesto. Y de repente todo esto se le viene encima de una forma tan inesperada y caen sin darse cuenta, Sin ¿no? darse cuenta. Bueno, y utilizar, como les dije, a niños en esta producción pornográfica, que bueno, eso sería sin contacto físico. Y después tenemos, como lo más común que se diría, es con contacto físico. Y esto, a su vez, se divide desde el manoseo, con un toque, digamos, con una malicia, digamos, hasta, digamos, esta relación sexual, digamos, ya vaginal, anal, digamos, en el niño, ¿sí? Que ya sería el acto propiamente dicho. Exacto. Pero qué bueno, Mariela, lo que nos estás contando del tema de la diferencia que hay, porque muchas veces uno habla de abuso y directamente relaciona a que tiene que haber un contacto físico, pero vos nos estás enseñando que abuso también es cuando no hay contacto y cuando le estás exponiendo
¿verdad? Al niño. Exactamente. Entonces también tenemos ese tipo de abuso. Entonces sí. es para tener en cuenta, súper ¿Y importante. en qué lugares puede ocurrir? Bueno, mira, los lugares, les cuento, y para alarmar también a la gente, porque quiero que la gente, las mamás que están mirando, tengan bien en cuenta esto, que en cualquier lugar puede pasar, ¿sí? En Qué cualquier importante. sitio, desde la plaza, desde algún viaje, desde la guardería, en cualquier sitio puede pasar, ¿sí? Pero el lugar lamentablemente más frecuente es en su propia casa. En el hogar del En el niño. hogar. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Que las personas, bueno, después más adelante voy a hablar un poquito de los mitos, pero que las personas, digamos, las victimarias, digamos, o las agresoras están dentro del entorno, muy cercano a la familia. O sea que son personas de confianza para papá y mamá, para la familia, para el niño, por sobre todas las cosas. Totalmente. Que por ahí uno piensa, bueno, están bien cuidados, ¿verdad? O le dejo con el, por uno se le dejo con el tío, o sea, tampoco es para desconfiar de todos, ¿verdad? Pero justamente lo que decíamos, bueno, el tema es poder detectar algunos signos, ¿verdad? Y saber para poder hacer la prevención. Claro. Y una pregunta, nosotras como mamás tenemos que estar siempre muy alertas, ¿no es cierto? No desconfiando de todo el mundo, pero siempre alertas, ¿no? Porque es mucho, mucho más usual de lo que nos imaginamos. Exactamente, exactamente. Las víctimas, vamos a hablar un poquito de las son víctimas, ¿sí? Bueno, las víctimas en su mayoría son niñas, ¿sí? O adolescentes. Pero de 10 niñas, de 10 niños, 3 o 4 son varones también. Entonces la prevención es para todos. O sea, tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿sí? Digamos, las víctimas, los ofensores, digamos, los agresores, buscan algunas características que les quiero contar, algunas características en las niñas y en los niños. En las niñas, las características más principales es que la niña es amable, es sumisa, es muy dependiente de la mamá, del papá, es muy dependiente, es simpática, ¿sí? Estas son las características principales de las niñas, que los agresores, por ahí también está bien formadita, ¿sí? Es linda, es seductora, ¿sí? O sea, es un común denominador. Es un común denominador en este tipo de, digamos, de agresor a víctima, ¿sí? Y cuando hablamos de niños, hablamos de niños inseguros, niños que les falta carácter, ¿sí? Niños muy introvertidos. ¿Tímidos? Tímidos. Esos son los varones que son los que caen, digamos, en estas trampas, porque son trampas. Es bien diferente las características de la nena y del varón. Exactamente. Y los niños también que sean sensibles a los sentimientos y a las emociones de los otros. ¿Sí? O sea que ¿Quieren agradar? Quieren agradar, quieren agradar. ¿Sí? El agresor, diríamos, no es como pensamos una persona perversa, ¿sí? Como yo mismo pensaba antes de estudiar más el tema. Sin embargo, el agresor es como que no nos vamos a dar cuenta. Es simpático, es agradable. Camuflado totalmente. Es totalmente camuflado y está bien fijado su objetivo, a quién, a dónde, con quién. Que es súper premeditado. Totalmente, totalmente. Entonces lo que hace Mariela es tener bajo amenaza a su víctima. Sí. ¿Verdad? Lo que hace es someterlo de esa manera y tener bajo amenaza a la víctima. ¿Y es así. ¿Hay alguna forma que se pueda detectar de que eso está ocurriendo? Sí, hay formas, hay indicadores de que está pasando esto. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos que mirar primero la personalidad de nuestro niño, de nuestra niña, y ver que hay algunas características particulares que en determinado momento cambia. Es una niña muy alegre, es una niña sonriente y de golpe la ves que está aislada, está triste, se esconde, deprimida, llora de balde, o sea, es muy emotiva. Es una niña que está marcando algo, que está diciendo algo. Hubo un cambio en su carácter. Exacto. Hay miedos infundados.
tiene miedo de acercarse a determinado lugar, acercarse a determinada persona. Ahí tenemos que abrir grande los ojos. Cuando cuando le decimos para ir a la casa de tal tío y resulta que la nena ya empieza, le duele la panza, con todos los malestares. Bueno, ese es otro indicador. Tiene muchos malestares, le duele la panza, le duele la garganta, le duele todo, porque el cuerpo le está mostrando y está avisando que algo está pasando y como que en alerta estoy. O sea, es un signo para llamar la atención porque está exteriorizando de esa manera. A manera. veces pueden ser personas que le cuidan también, por niñeras. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado qué personas ingresan a tu casa, quiénes son las que cuidan a tus chicos. Porque tenemos que saber bien quiénes son, cómo se tratan en vivo y en directo, diríamos, si el niño le gusta estar con esa persona o si en realidad se escapa, digamos, no, como que cuando viene ya como no que quiero. Hay un cierto temor, un cierto rechazo hacia esa persona, ¿verdad? Mariela, se usa mucho ahora las cámaras de seguridad dentro de las casas. ¿Qué pensás de eso? ¿Ayudaría tener siempre monitoreada nuestras casas? Sí, estaría muy bueno. Estaría muy bueno porque entonces nos abre los ojos también cuando no estamos en nuestras casas. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, el punto principal, ustedes verán, ¿no?, que esto es un tema muy, digamos, que nos despierta mucha alerta, entonces nos empezamos a preocupar, ¿no? Bueno, hay solución, digamos. Por eso vengo a hablar de la prevención, que todavía no lo hablamos. Y esto sí le voy a pedir, antes que empecemos a hablar de qué podemos hacer nosotras, porque tenemos que hacer algo, no puede ser que no hagamos nada. Les voy a pedir a las mamás que están mirando, a las tías, a las abuelas, que se busquen un papelito, una virome, no cualquier papelito, tiene que ser una libretita, algo que no lo tires por ahí porque se te puede traspapelar, un papelito. Y necesito darte 3 tips que quiero darte más adelante, 3 tips importantísimos, ¿sí? Que tiene que ver con la prevención. Con la prevención, ¿sí? De lo Entonces, eso es, digamos... Yo quería volver un poquitito, Mariela, al tema de los indicadores que estabas diciendo, porque me parece sumamente importante eso. Yo creo que los padres deben conocer y estar de cerca a sus hijos para saber el carácter y la personalidad de cada uno, ¿verdad? Y poder ahí detectar si hay algo, porque vos decías, bueno, de repente con una persona tiene rechazo, por ahí antes estaba todo bien y de repente cambió, como que tiene miedo, ¿verdad? O decíamos, bueno, comienza a exteriorizar de una manera, ¿verdad? Entonces, tan importante es conocer el carácter del niño y poder identificar eso, ¿verdad? Porque es una alerta de que algo está pasando. Sí, por eso tenemos que ver cuando hay cambios bruscos, cuando hay una conducta estereotipada, cómo nos damos cuenta. Por ejemplo, hay juegos sexualizados, ¿sí? El niño empieza a jugar con juguetes, digamos, y vos ves que hace actos, digamos, que no condice con su edad. ¿Sí? Vemos dibujos, pero bueno, eso ya es más técnico, más profesional, digamos, pero ya les cuento un poquito. Hace dibujos que no tiene que ver con su edad, ¿sí? Dibuja penes, dibuja vaginas, dibuja cosas que no tiene que ver con su edad, ¿sí? Y es importante esto también, que, bueno, hay algunos mitos que también podíamos hablar, ¿no es cierto? De las creencias equivocadas. ¿Qué son los mitos? Son creencias equivocadas. Bueno, creer primero que en mi familia esto no va a pasar. ¿Sí? O que le pasa a otro, pero a nosotros no nos va a pasar. Claro, y que a nosotros no nos va a pasar, jamás. Bueno, les cuento que sí, que nos puede pasar. Claro. ¿Sí? Por eso siempre tenemos que estar alertas. ¿Sí? Nos puede pasar. ¿Qué te parece, Mariela, si vamos a un corte y seguimos con esta parte tan importante que viene ahora en el próximo bloque? Sí, vamos perfecto. a un corte y ya venimos. Eres fiel. Eres fiel.